Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el oleoducto de crudos pesados anunció la suspensión temporal de la operación de bombeo de crudo en el sector de Río Quijos, provincia de Napo, tras detectar el avance de un proceso de erosión regresiva. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Los efectos tras la suspensión temporal del bombeo de crudo. Hay una crisis en el sector petrolero y eso es evidente. ¿Cómo afrontarle? Es la pregunta. Ingeniero Rosero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas tardes, un saludo, Fausto, a su distinguida audiencia por su intermedio también. Hay quienes advierten, ingeniero Rosero, de que estamos prácticamente frente a un apagón petrolero. ¿Es esto así? Bueno, es un tema bastante complejo. La respuesta solamente la tiene Petroecuador. Hay un problema estructural, ¿no? Hay un problema estructural. En resumen, tenemos los dos oleoductos OCP y SOTE paralizados y tenemos la refinería de Esmeraldas paralizada. Entonces no puede haber un escenario peor. Se está mencionando que esta paralización del OCP, que se reactivó y horas después volvió a paralizarse, no tardaría mucho, pero lo han hecho en anticipación a un problema que ya lo vislumbran probablemente un deslave por el problema de la erosión regresiva de la cuenca del Coca-Cola Sinclair, ¿no? Pero el SOTE no tiene fecha. El arreglo del SOTE no tiene fecha. Obviamente, bueno, hay los expertos en temas petroleros, ¿no? que conocen toda la problemática de la cuenca específicamente. Ya han dicho, hay un estudio, ¿no? De una variante definitiva. Y entonces lo que no se entiende es por qué, si ya en febrero del 2020, cuando desapareció la cascada de San Rafael y se aceleró el proceso de erosión regresiva, ya se podía anticipar qué es lo que se venía, porque fue muy agresivo, muy fuerte. Entonces, se habla de que más o menos, el costo de esta reubicación definitiva estaría en el orden de 250 millones, pero los parches hasta el momento ya han costado más de 50 millones de dólares. ¿Cuál es el problema inminente? Es que el incumplimiento de los contratos petroleros, por un lado, puede generar castigos, ¿no? Se daña la imagen, ¿no? del Ecuador como país exportador y realmente no se sabe si esto va a volver a repetirse. Entonces hay dos temas muy importantes. Uno, la reubicación definitiva, ¿no? del OCP, una variante definitiva, y obviamente la inversión en temas de almacenamiento en el TEPRE, que es el sitio donde llega el petróleo para su exportación. No hay suficiente capacidad de almacenamiento, y no solamente para el petróleo, sino también no hay suficiente capacidad de almacenamiento en la refinería para los derivados de petróleo, ¿no? Para el combustible. Ahora, suspendida la operación, la operación temporalmente en el OCP. Ya sabemos lo que ocurre con el SOTE, la producción se ha venido abajo. Estamos, si no me equivoco, entre ayer y hoy la producción ha bajado a más o menos 80,000 barriles, lo cual ya es preocupante, es alarmante, es algo que genera alerta, más allá de incluso del incumplimiento de los compromisos de venta de crudo. Hay un problema que no puede ser resuelto en el corto plazo y para eso se requieren soluciones y lamentablemente, como usted ha mencionado, arrastramos también la negligencia de autoridades desde hace varios años, porque la necesidad de la variante se había planteado hace muchos años y esto no ha ocurrido. ¿Hay alguna solución en el corto plazo? Bueno, solución de corto plazo es lo que está haciendo Petroecuador, ¿no? Pero son parches. Son parches, así para es. Poder seguir produciendo. En realidad estamos ahora en 89,000 barriles diarios, ¿no? Antes de que haya la primera paralización estábamos en 369,000 barriles diarios de producción, ¿no? En lo que es Petroecuador. Entonces esperemos que este parche que se va a hacer nuevamente al OCP no demore muchos días para en algo reactivar, pero no existe una solución de corto plazo. La única solución es una variante definitiva
por un lado, y por otro lado, el incrementar la capacidad de almacenamiento en Esmeraldas, ¿no?, para el crudo. Ahora, eso es un problema. El otro problema, sumamente grave, también es la paralización de la refinería, que supuestamente debía comenzar a trabajar el 2 de julio, pero eso no ocurrió. Pero eso era evidente que no iba a ocurrir, porque estamos lamentablemente, y creo que en varios sectores, y lamentablemente en el sector estratégico, mal acostumbrándonos a ofertas que son imposibles de cumplir. Cuando se vio el incendio, cuando se vieron los efectos del incendio en la refinería de Esmeraldas, muchos de los técnicos, expertos, ya advertían, es imposible que eso se pueda resolver en un mes. Aún así, salió un comunicado que el 2 de julio reactivaban las operaciones y esto no ha ocurrido, difícilmente ocurre en las próximas semanas. ¿Cómo entender estas acciones por parte de autoridades, de quienes se supone que conocen cómo operan estos sistemas y hacen anuncios que evidentemente no se cumplen? Bueno, realmente hubo un nuevo comunicado que dice que empezaría ahora a mediados de agosto a funcionar, pero recordemos que esto se viene arrastrando desde años anteriores. Y ya hubo el problema en septiembre del 2024, cuando se anunció una paralización programada de 65 días para mantenimiento. Pero pocas semanas después hubo incluso desabastecimiento de combustible, particularmente en el Austro primero y luego en otros terminales. Y recién en febrero del 2025 no se sinceraron y dijeron que no, que la paralización no fue de 65 días, sino prácticamente de 5 meses. Entonces falta transparencia en los anuncios, en lo que está sucediendo dentro de Petroecuador, y ahí hay un problema muy grave, porque no se trata simplemente de poner un nuevo gerente, el cual rota en promedio cada 3 meses o 4 meses, sino un equipo de trabajo, un gerente que venga con su equipo, pero una persona con experiencia en el manejo de refinerías. Probablemente ese perfil no hay en el país, ¿no?, sino encargar a un headhunter de talla mundial para que busquen el perfil adecuado. Pero realmente esto, mientras se toma una decisión, la única, desde nuestra perspectiva, solución es que participe el capital privado. Para esto todos sabemos que hay un candado constitucional que prohíbe que el sector privado maneje los sectores estratégicos, ¿no? Pero esto no impide, mientras se solucione ese candado constitucional, que se le puede hacer vía una reforma o una consulta, reforma constitucional, pues eso no impide que se haga una alianza público-privada, en la que el Petroecuador participe con el 51% y venga un inversor grande, como están viniendo ahora al Ecuador, está viniendo Aramco, por ejemplo, a través de la compra de Primax en toda la región, o Shell o cualquier otro, y se haga una verdadera inversión en infraestructura con tecnología de punta y con personal de primer nivel, que ayudaría realmente a transformar todo lo que sabemos, toda lamentablemente la corrupción que hay dentro de Petroecuador, que se han gastado miles de millones en repotenciaciones que no han durado 2 o 3 años, y por eso estamos como estamos. Hay una falta de inversión en el sector petrolero, en todo el sector petrolero, y tampoco hay la suficiente seguridad jurídica. Por eso es la situación que estamos viviendo. Entonces la única salida es que se abra la posibilidad de la intervención del capital privado, y realmente tendríamos una posibilidad de salida. Y quizá esta puede ser una salida interesante en este contexto, tomando en cuenta que ya el año pasado tuvimos varios gerentes de Petroecuador, cada cual salía mostrando los problemas que tiene la empresa. De hecho, se trata de una empresa que no tiene tampoco los balances auditados al día, y eso llamó la atención inclusive en algunas de las autoridades anteriores. Sin una dirección clara, sin un norte, una empresa estratégica del Estado, de la que deberíamos estar subsistiendo por la generación de recursos, nos está generando más dolores de cabeza que recursos. ¿Hablamos entonces de una reingeniería total de la empresa como tal, de todo el sector? Definitivamente, porque es tecnología de hace 50 años, no ha habido un manejo adecuado y transparente de las repotenciaciones, y eso solamente puede hacerlo un experto, una empresa grande que maneje varias refinerías, que tengan la tecnología de punta y que puedan transformar
tanto la parte administrativa, eliminando todo lo que sabemos nosotros, los problemas de corrupción que hay, así como la parte operativa, que es en donde se repiten todo el tiempo estas problemáticas. Hasta ahora no se sabe cuál fue la causa, ¿no?, del incendio. No se sabe si fue negligencia, sabotaje, no se determina, ¿no? Y esto ha sido repetitivo, siguen las paralizaciones y obviamente el país sigue hacia atrás en este aspecto tan importante, siendo un país petrolero, ¿no? La producción de derivados de petróleo, y eso es otro de los conflictos que enfrenta la empresa. Ahora mucho más cuando frente al estiaje que se ha anunciado desde septiembre se va a requerir gran cantidad de diésel, principalmente para poder operar las termoeléctricas. Se ha dicho desde el SENACE que se pongan a trabajar todas las termoeléctricas y que se deje operativas y listas. Esto muy seguramente no va a ser del todo posible con la falta del combustible. Realmente hay mucha presión. Recordemos que en el caso del diésel, el 73% es importado, ¿no? Y si no se hace la logística adecuada de importación y almacenamiento, pues va a ocurrir lo que ya sucedió el año anterior. Nuevamente también se visualiza una falta de capacidad de almacenamiento de derivados en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Es falta de inversión en varios sectores de todo el esquema petrolero, ¿no? Entonces sí hay un fantasma ahí, esperemos que no se dé. En el caso de las gasolinas, el 64% es importado. Y la refinería de Esmeraldas, pues, es obviamente la más grande. Tenemos dos más, Shushufindi y La Libertad, pero que sumadas no hacen un poco más de la mitad de lo que produce la refinería de Esmeraldas. De ahí la importancia y la gravedad del asunto, ¿no?, para que entre en operaciones lo antes posible. Ustedes, y con esto cierro, ingeniero Rosero, ustedes a través de la Cámara han hecho algún tipo de propuestas, se han juntado quizá con otros actores del sector energético para plantear soluciones. Bueno, nosotros hemos pedido repetidamente que se nos atienda para hacer nuestras propuestas propias del sector y de la problemática que estamos viviendo, como hemos mencionado varias veces en este espacio. 22 años con el margen congelado, y ya no se puede más, ¿no? 600 estaciones trabajando a punto de equilibrio y hacia abajo. Y también para plantear nuestras propuestas, hemos solicitado hace pocas semanas una audiencia con la ministra Inés Manzano, hasta ahora no tenemos respuesta, y también con la ministra Saría Moya de Finanzas, para ver si se va a cumplir el ofrecimiento que se nos hizo en octubre del año anterior por parte del entonces ministro de Finanzas y el ministro de Gobierno, ¿no?, Juan Carlos Vega Malo y Arturo Félix Wong, en el que se iba a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar la crisis, que en nuestro caso pues ya hay un estudio técnico por parte del Banco Mundial en el que se hace ya y se propone un ajuste mínimo de 6 centavos por galón para evitar que se dé una quiebra masiva de estaciones de servicio. Y nosotros no entendemos por qué no se nos escucha. Por poner un ejemplo muy rápido, Fausto, cuando se subió centavos del año anterior a las gasolinas de 85 octanos, y es algo que le salió muy bien al presidente, no fue aceptado por la ciudadanía, no hubo reacción social, ¿por qué no se nos dio un centavo? Y luego en septiembre se bajan 18 centavos de golpe, ¿no?, al precio de las gasolinas de 85 octanos. ¿Qué les costaba darnos un centavo de esos 18? Y así un centavo por mes ya estaría solucionado una gran parte de nuestra problemática, pero ha habido falta de voluntad política. Entonces ahora estamos esperando una respuesta para que se nos atienda, ¿no?, al nivel de las primeras autoridades de las dos carteras, exponerles nuestras propuestas, nuestros problemas, porque no solamente estamos pidiendo que se nos dé algo, sino estamos planteando propuestas que pueden ser beneficiarios el Estado, el consumidor y obviamente los distribuidores. ¿A qué me refiero? En el Ecuador todavía se comercializa gasolina de 85 octanos. Creo que somos 2 países en toda América que se comercializa esa gasolina de tan poco octanaje. Tomando en cuenta que vamos 6 meses con un costo casi cero de subsidio a la gasolina extra, por ejemplo, es el momento preciso para liberalizar los precios de las gasolinas. Y así vendrán actores, ¿no?, vendrán terceros internacionales con un combustible de mejor calidad, por ejemplo de 87 octanos, que ya se lanzarán a importar con más confianza, pues ya no habría el fantasma del subsidio o pues también de una inseguridad jurídica. Entonces eso es beneficioso para el consumidor
ya que las actuales tecnologías, y no solamente para los vehículos de más alta gama, ya requieren gasolina de más octanaje. Entonces el consumidor puede elegir la estación de servicio con el mejor precio, la mejor calidad y el mejor servicio, y así funciona en el resto del mundo. ¿Cómo funciona también la gasolina super en el Ecuador, ¿no? La situación es sin duda preocupante. Ingeniero Rosero, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente, un saludo a su distinguida audiencia. Gracias, el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, hablando sobre los efectos tras la suspensión temporal de bombeo de crudo. Es innegable la crisis del sector petrolero. Algunas salidas que podrían plantearse, aunque de momento no se las conoce. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.